No se les olvide, hermanos, que nosotros tenemos de parte de Dios una responsabilidad. Y la responsabilidad es santidad a Jehová. Que la responsabilidad que nosotros tenemos son con los imperativos de Dios de estar orando. No dejemos de orar, hermanos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estudiar la palabra y no dejemos de servir al Señor. Igualmente, no dejes de dar a Dios lo que de Dios es. Ustedes saben que aquí el tema no es un asunto de dinero, ¿verdad? El tema más bien es un asunto de poder honrar al que es el Cordero, que hay que honrarle en medio de todas las cosas de la vida. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy la escritura nos va a llevar hasta el libro de Génesis, hablando en nuestra tercera parte sobre la plenitud. Sobre la plenitud. El Señor no nos ha dejado. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de José, cuando nosotros hablamos de plenitud, y hoy vamos a hablar del tema plenitud en medio de la adversidad, recordándonos a nosotros que definitivamente nuestro Dios es un Dios que pone toda su plenitud para llenarnos de su plenitud. Amén. Amén. Dios pone toda su plenitud para llenarnos de su plenitud. Plenitud en medio de la adversidad. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 49, vamos a ir a Génesis para tenerlo ahí ya tomado en cuenta. Vamos a ir hasta el 37, hermanos, Génesis 37. Porque vamos a ir viendo algunas partes de esto que José hoy nos va a servir como el punto en el cual Dios quiere también trabajar y tratar con nosotros. Hermanos, importante que nosotros nos recordemos que es plenitud. ¿Recuerdan? Plenitud. Plenitud es totalidad. Plenitud es completo. Yo estoy pleno porque estoy completo. Yo estoy en plenitud porque yo voy en avanzada con respecto a que Dios quiere siempre llenarme. Él quiere siempre llenarme. Tener yo de Dios esa plenitud. Hemos visto algunas cosas sobre plenitud. Cuando nosotros leemos la vida de José, esa es una de las historias de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y este joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa y las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de todas aquellas cosas que los hermanos hacían de mala forma. José tuvo un sueño, y aquí es donde está grandioso y profundo en esto. José tuvo un sueño. Yo creo que Dios siempre trabaja y trata con nosotros a través de formas. Las formas de Dios son inescrutables. Las formas de Dios son inmensamente impresionantes. Con José fue un sueño. Yo creo que Dios siempre nos da un sueño. ¿Usted tiene algún sueño? Alguien dijo, por eso soñar es gratis, soñar no cuesta. Pero los sueños también son formas en las que Dios trabaja con nosotros. Y una de las cosas que nosotros vemos cuando hablamos de plenitud es que la plenitud se va a extender y va a prolongarse en el tiempo mientras yo guardo con actitud correcta aquellas cosas que de Dios proceden. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si usted guarda aquella palabra de Dios, si usted viene a Dios y usted sabe que Dios ha hablado a su corazón, si Dios le ha dado un sueño, si Dios le ha dado un propósito, si Dios le ha trazado un objetivo, usted y yo tenemos que estar claros que necesitamos abrazar esa verdad, porque eso es lo que nos va a llevar a plenitud. Hermanos, cuando hablamos de plenitud no estamos hablando de un objetivo que se traza de un principio y que tiene aquí una parte final. No, el principio de Dios es eterno. ¿Cómo? El principio de Dios es eterno. La plenitud de Dios es eterna. Nosotros estamos haciendo aquí algunas cosas que nos van a llevar a la plenitud, pero la plenitud es de Dios. Amén. No es solamente que este 2021 yo sencillamente me tracé un propósito y ese propósito una vez logrado ya terminé con el tema. No. El sueño de José, por ejemplo, fue un sueño que perduró en el tiempo. Inclusive hoy vamos a ver al final cómo ese sueño al final
fue para ayudar a otros. El propósito y el plan de Dios en medio de todas las cosas es que nosotros prolonguemos el tema de Dios, que prolonguemos el objetivo de Dios, que prolonguemos la palabra de Dios hasta poder llegar al final del tiempo donde Dios es el único exaltado en medio de todas las cosas. Amén. Eso es plenitud. Bueno, resulta que José cuenta el sueño y los hermanillos tuvieron envidia. Por eso a veces no es tan bueno contar los sueños. A veces la gente se envidia de aquellas cosas. Algunos te tachan o te pueden señalar de loco o de loca por tus sueños. Y nosotros muchas veces, hermanos, desistimos porque los sueños que son de Dios, los objetivos y los propósitos y el plan de Dios es eterno y tenemos que tratarlo como tal. Por ser eternos tenemos que empezar a fijarnos en aquellas cosas que son de la eternidad. Bueno, Dios pone toda su plenitud para llevarnos a toda la plenitud. La plenitud en medio de la adversidad, hermanos. Si usted cree que usted ha tenido adversidad en la vida y a usted le ha ido un poco feo, usted tiene que darse cuenta qué fue lo que le pasó a José. A ese sí le fue horrible. Más horrible, más horrible, más horrible. Sin embargo, en nada de esto, José pecó. Aleluya. Es decir, no se quejó, hermano. No se quejó. José también vivió muchas pandemias. Las hambrunas de ese tiempo fueron feroces, mataban gentes de gentes, hermano. Era terrible, pero José se mantuvo como viendo al invisible. Porque José entendió algo que hoy tenemos que entender nosotros, que es plenitud, plenitud, completos, llenos. Amén. Ustedes saben que en medio de todo esto, y vamos a ver cómo es que José se proyecta, porque el temple moral de José es el clímax de esta fiel situación que él vivió. Demostró su fidelidad en lo moral. Es una de las cosas que nosotros podemos apreciar y ver de José para el aprendizaje. ¿No me pasó? Ok, pero ya ahorita va a pasar. El temple moral de José es el clímax de esta vida fiel, pues demostró que lo moral no es fantasía teórica, hermanos, sino conducta requerida y vivida para todo hijo de Dios. Nosotros necesitamos entender que hay un temple moral, que hay un clímax en esta forma de ser fiel. Usted y yo somos llamados a ser fieles a Dios. Usted y yo somos fieles y somos llamados a ser fieles delante de Dios. Ese temple moral de José, que es ese clímax de esta vida fiel, pues José demuestra que la parte, que lo moral no es fantasía teórica. No, responsablemente una persona ética, moral, es una persona que se guarda en una conducta requerida para que usted como hijo de Dios camine y trascienda. Nosotros estamos siendo llamados a esta plenitud a través de un gran temple moral. Usted y yo estamos siendo llamados a plenitud a través de que nosotros mostremos que estamos viviendo como hijos de Dios. Porque si no, no funciona, amados y amadas hermanas. Dios nos está llamando. Es un reto que Dios nos está poniendo delante y Él nos está diciendo: usted quiere vivir en plenitud en su matrimonio, en su vida, en su llamado, en su don. Usted quiere vivir en plenitud en medio de su trabajo. Bueno, el Señor nos dice que la plenitud también se gana y se trabaja a través de todas estas formas, porque las circunstancias adversas van a venir. Las circunstancias adversas van a venir. Ya hay tres, vamos. Las circunstancias adversas van a venir. Si usted y yo queremos apuntar a la plenitud, a la estatura de la plenitud de aquel varón perfecto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la adversidad también toma forma y lugar. No fue la excepción con Jesús, no fue la excepción con José, no fue la excepción con ninguno de los hombres de Dios. Amén. Ahora, notablemente la escritura establece que él salió victorioso en cada situación afrontada, hermanos. Pues el Señor estuvo con él. Un poco la palabra que el Espíritu Santo de Dios ministraba a través de doña Vivian. No hemos estado solos.
lo que nos dijo también a través de la escritura que leímos, que mamita nos regaló ese texto, la palabra a través de mamita, ese texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 12 y adelante. No estamos solos. ¿Ven? Tiene que llenarnos gozo, hermanos. No estamos solos ante la pandemia, no estamos solos ante la crisis, no estamos solos ante la circunstancia, no estamos solos ante el mundo, no estamos solos ante la situación económica. Agradecerles también, hermanos, a ustedes que dan para canasta básica. Por lo menos a 6 hogares pudimos llegar a 7, me dice Rebequita, 7 hogares que pudimos llevar con algo de canasta básica. Gracias por estar, gracias por dar, hermanos. Esto es parte de la actividad, hermanos, que en la mayoría que atendemos nosotros son las hermanas de aquí de la iglesia, que son viudas, que no tienen esposo, que otras tienen circunstancias de adversidad, y por lo menos les llevamos de esto, de canasta básica. Esto es parte de ser iglesia, amén. Esto es parte de entender plenitud, porque yo me tengo que sentir pleno cuando yo también amo a mi hermano. Yo me tengo que sentir pleno en la disposición de lo que Dios me da, en el recurso, darlo, hermanos. No hay que tener miedo a dar de lo que Dios nos da. Una oración, una intercesión, un dinero, una visita, una llamada, plenitud, atendernos, hermanos. Las circunstancias que rodean a muchas personas son duras y difíciles, pero nosotros también podemos ser esa voz de aliento. Amén. La experiencia impredecible del descenso desde hijo preferido, que era José, hasta la esclavitud, y un ascenso extraordinario, hermano, desde el fondo de la miseria hasta la grandeza de la gobernatura, es simplemente admirable. Este hombre de esclavo a rey. Aleluya. Porque el Señor es el que llama las cosas que no son como si fueran. El Señor, no usted, no yo, no nos equivoquemos. El Señor es el que llama las cosas que no son como si fueran. El Señor es el que llama las cosas que no son como si fueran. Y José, a través de un sueño, que él puso ahí, hermanos, y Dios lo prolongó y Dios lo cubrió, pero él vivió muchas necesidades. Es mentira que porque usted y yo seamos hijos de Dios no podamos vivir en situación adversa. José, en el sueño profundo que Dios le dio, que tenía que ver con tantas cosas, ¿sí se acuerdan del sueño? ¿Verdad? Inclusive el sueño, parte del sueño decía que aquellas espigas se postraban delante de él, y aún en el sueño decía hasta el sol y la luna, hablando de su padre y de su madre, que se postrarían delante de José, y eso se cumplió, hermanos. Pero no sin que José pasara por ser vendido, por no ser querido. Inclusive los hermanos, cuando veían a José, decir: mira, ahí viene el soñador, ahí viene el que está medio, mire, medio pandereta, medio loco, ahí viene aquel que solo, ahí viene el que es radical, ahí viene el que es así como que es tremendo, que es fanático. No, hermanos, Dios sabe por qué coloca en usted lo que coloca. José venía y ahí le decía: ahí viene el soñador, dice: te vamos a matar, a ver hasta dónde llegan tus sueños. Vean el corazón de estas personas, eran sus hermanos, y el ser muy amado por su padre le costó aspectos como estos, como envidia. Las circunstancias, hermanos, no retienen a un hombre que busca la plenitud. Me encantaría que usted repita eso conmigo, por favor. Yo después de mí. Sí, 1, 2, 3. Las circunstancias no retienen a un hombre o a una mujer que busca la plenitud. Plenitud se busca, plenitud se trabaja. Usted está pleno como esposo, como esposa, como hijo. Usted está pleno como trabajador. Usted está pleno en su don. El don espiritual que Dios a usted le ha dado, amado hermano, amada hermana. ¿Dónde está la plenitud de tu don? ¿Dónde está la plenitud del don que Dios le ha dado? Es tiempo de que usted entre en esa plenitud y usted diga: yo tengo dones, yo tengo talentos que Dios me ha dado, los pongo al servicio del Rey. Y usted verá plenitud en su hogar, y usted verá plenitud en iglesia, y usted verá plenitud en cada una de las cosas. Aleluya. El temple moral que tenía este hombre era algo impresionante. Sin embargo, hermanos,
Vamos a ir a 49:22 de Génesis. Génesis capítulo 49, verso 22, porque hay algo que fue impresionante y que fue el sueño, o no fue el sueño, sino más bien la bendición que el Padre les va a dar a cada uno de los hijos. Es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y a todos los hijos le dice algo. A todos los hijos le dice algo. Y entonces usted puede buscar ahí, porque si usted tiene un nombre, por ejemplo, como Benjamín, digamos, hay una bendición para Benjamín. Yo, Benjamín, aquí tenemos a Benjamín. Hay una bendición que él da a cada uno de sus hijos. Pero nos vamos a concentrar, por supuesto, en esta bendición que le da específicamente a José. Y cuando llega a donde está José, vamos a 49, capítulo 49, verso 22. Vean qué tremendo. ¿Estamos ahí? Ok. Yo esta parte le digo, son las flechas, el ataque de los arquitectos o de los arqueros cobardes, porque fue un ataque, pero estaba profetizado. Vean que dice 49:22. Dice, José es una rama con frutos junto a una fuente cuyos vástagos cubren todo el muro. Los arqueros lo hostilizan y en su odio le lanzan flechas, pero su arco se queda tenso y los brazos se les entumecen ante el poder del fuerte de Jacob, ante el nombre del pastor, la roca de Israel. Oigan, usted sabe esa bendición del papá, hermanos. Vean qué fue lo que pasó. Las flechas que envían y que iban a enviar, que estaban profetizadas sobre José, aparecen ahí. Aparecen por lo menos 4 flechas: envidia, odio, tentación y calumnia. Flechas que los mismos hermanos, que la misma vida iba a tener como algo en lo que José también vendría a ser probado. Ahora, voy a poner el texto ahí mejor. Porque los ataques de los arqueros cobardes, la descripción dice que le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Génesis 49:22. Los ataques que hicieron a José, José a pesar de esto permanece. La envidia, hermanos, los ataques que hacían contra José van a causar de muchas formas algo que es muy fuerte para nosotros los seres humanos. Porque, por ejemplo, ¿por qué los hermanos odiaban a José? Porque tuvo un sueño, porque era el preferido de los hijos, porque era el preferido del papá. ¿Cuántos son preferidos de su papá aquí en esta mañana? Nosotros en mi casa éramos 12 y yo creo que yo tenía que esperarme 11 para ser el preferido, digamos. Pero, ¿verdad que en las casas siempre hay preferidos? Y entonces ese es el gran dilema con nosotros los hijos, porque los hijos pensamos, ve cómo pensamos, todos los hijos siempre pensamos que el preferido es otro y no yo, ¿verdad? ¿Usted cree que José se sentía el preferido? No se sentía el preferido, aunque era el preferido. Nosotros lo sabemos por el contexto histórico. Pero José se dice que el padre lo amaba mucho, pero era el que tenía que hacer el trabajo de todos. Ve qué clase de amor. Entonces, si yo soy el preferido, yo soy el que más trabajo. Él tenía que cuidar todo lo de los hermanos. Todo. Era el que les llevaba la comida, el que tenía que hacer todo. Todo lo hacía José. Entonces, para ser preferido, ser mejor, no soy preferido. No, es que nosotros nos sentimos así, pero vean todo lo que cargó, vea todo lo que cayó sobre la vida de José. Vea la flecha de la envidia. José fue un joven vivaz, espiritual, inteligente. Él era muy fiel a los padres y a Dios. Su padre lo amaba mucho. Ahora, recibió una túnica de colores y sus hermanos envidiaron. Recibió él, José, una túnica de colores y sus hermanos lo envidiaron, lo maltrataron, no lo trataban como a su hermano. Vea tal la envidia, hermano.
Porque en nuestro tiempo ocurre también la envidia. La envidia destruye hogares, naciones, empresas, familias, iglesias. La envidia, hermanos, la envidia hace que usted y yo muchas veces seamos el blanco de muchas personas. Hay personas que envidian en el mismo núcleo familiar. En el mismo núcleo familiar. Por eso cuando hay situaciones familiares y que, ¿verdad? Y que pasaron cosas, hermanos, en las familias hay intriga. En las familias hay mucha envidia y nosotros tenemos como cristianos que entender que eso no procede de Dios y tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Pero son flechas, la flecha del odio, la flecha del odio que le llegó a José. Hermanos, el que la envidia llega, el que envidia siempre llega al odio. Es como un proceso. El que envidia siempre llega al odio. El que envidia siempre termina odiando al que envidió primero. Y a veces dicen, no, es una envidia sana. No, no, envidia. La envidia te lleva al odio. Y ese odio causa amargura. Vean Génesis 49, 23. Vean qué pasó. Los arqueros lo hostilizan y en su odio le lanzan flechas. De esto profetizaba su padre con respecto a José antes de morir. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vean qué tremendo. Es más, devuélvase un momento para que vean qué fuerte es el odio. Vean 37, capítulo 37 de Génesis, verso 4. Capítulo 37 de Génesis, verso 4. Y dice aquí esta escritura, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Hermanos, y esta es una llamada de atención para usted y para mí, como hermanos en Cristo Jesús, como hermanos en Cristo Jesús, y que como hermanos en medio de nuestros hogares. Cuidado, porque sé que, y tengo mi experiencia de ser de una familia de 12, sin nada, y yo el último, por supuesto el más último, pero al final yo sabía en mi casa, como éramos tantos, siempre entre los hermanos hay pleitos, hay disensiones. Bueno, pero hay hermanos que llegan al odio, se odian. Cuidado, en nuestras familias necesitamos en el nombre de Jesús cortar eso y cortarlo de forma sana y poder enfrentar a nuestros hijos y poder enfrentar en nuestro núcleo familiar y decir, no, 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 el asunto no puede llegar tan allá. Es decir, no, somos personas, somos individuos, somos hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, cada uno en nuestra forma. Cuidado nosotros los padres, no entremos en el asunto de las comparaciones con nuestros hijos, que es lo que siempre o normalmente pasa. Y por eso es que entre los hermanos empiezan a haber tanto roce. Tenemos que tener cuidado. Pero José vivió un momento difícil. Vean qué tremendo, hermanos, porque cuando fue a sus hermanos para dar la noticia a su padre, estos planeaban matarle, hermanos. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuidado nosotros con nuestros hermanos. Hay algunos hermanos que en medio de las familias albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos. Este pecado es peor que el de Acán. Su influencia no queda registrada en aquellos que lo albergan. Es una raíz de amargura, por lo cual muchos son contaminados. Dios no puede bendecir a la iglesia hasta que vea libre de este mal. Por eso la iglesia, para ser bendecida, tiene que ser una iglesia que busque la plenitud, pero que la busque con transparencia, que la busque con honestidad. Este púlpito y esta tarima tiene que ser lleno del poder del Espíritu, lleno de la santidad. Este púlpito y cualquier púlpito donde se predique la palabra del Señor debe ser con honestidad, con transparencia, con sinceridad, sin ganancia deshonesta. Tiene que haber santidad a Dios. Porque si no, entonces esto de envidia, este odio y estas cosas empiezan a darse. Y hay familias y hay personas en medio de la iglesia que empiezan a hablar uno mal del otro. Cuidado, iglesia, porque esa es tu responsabilidad. Tenemos que amarnos y respetarnos. Posiblemente usted no pueda estar de acuerdo con todo el mundo en todo lo que es o en la forma, pero se respeta. Pero algunos se dejan llevar por envidia y por odio y qué más por otras cosas que aparecen. Y empezamos a hablar y empiezan a hablar mal el uno del otro. Y una iglesia así no puede ir a plenitud. José
supo mantenerse, hermanos, en el camino. Usted puede leer todo el relato y José nunca sintió malestar ni se enojó con sus hermanos. Siempre les servía, siempre iba con ellos, siempre les ayudó, siempre, siempre hasta el final del tiempo les ayudó. José fue otro que tuvo otra flecha de la tentación. José fue asaeteado por la tentación intensa de la carne, un veneno muy letal que destruye a hombres grandes, a hogares y a imperios, hermanos. Si hay algo que destruye los hogares, las iglesias, tu familia, es la tentación. Y hay tentaciones de tentaciones. La tentación de la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vean Génesis 39:9, ahí. Vean lo que dice José, es que es algo impresionante cómo este hombre se mantuvo, porque él entendía plenitud, porque él quería ir a la plenitud, porque él amaba a Dios, porque él amaba a Dios y porque amamos a Dios, hacemos las cosas que hacemos, nos guardamos en santidad, nos guardamos en transparencia, en honestidad. Usted no puede ser una cosa aquí en iglesia y otra cosa allá afuera. Eso es hipocresía, eso no está bien. Usted y yo tenemos que ser de una sola pieza. Sinceridad, transparencia, delante del Señor todos los días de nuestra vida, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, porque así es como la plenitud puede empezar a tomar lugar en cada uno de nosotros. Ahora, les dije con respecto a este texto, 39:9, vean lo que dijo. En este caso no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Esto fue el día que la mujer de Potifar le arrancó la bata, le arrancó la túnica a José. ¿Qué hombre más fiel? ¿Cuánta es la fidelidad de nosotros, hermanos? Esto es un llamado a la fidelidad. Hay hombres que no tienen que arrancarles ni la bata, además, no tienen nada que hacerles y son infieles hasta donde no más. Son infieles por sí mismos, no tienen ni, es más, ni los vuelven a ver y son infieles. Dios libre ya quitándoles la bata, porque entonces sí es cierto. No hay mucho que hacerle. La infidelidad, hermanos. Pero este hombre reacciona ante la tentación. ¿Cómo reaccionamos ante la tentación? ¿Queremos ir a plenitud? Veamos cómo trabajamos este aspecto de tentación. Porque no solo son las tentaciones de las mujeres, hay tentaciones en otras áreas de la vida. ¿Cómo estamos funcionando nosotros? Y hermanos, igual en esta última flecha que le lanzan, ¿verdad? ¿Cómo persevera la mujer de Potifar y tramó un plan para destruir a José y lo calumnió y José fue a parar a la cárcel, hermanos, porque fue calumniado? ¿Cuántos de nosotros hemos sido calumniados y hemos estado en la cárcel? No, posiblemente, pero oigan a José. José fue ese hombre, una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Hermanos, José es uno de las figuras que la Biblia nos menciona, que es muy paralelo con Jesús. Jesús fue despreciado por sus hermanos, lo mataron sus hermanos. Por las mismas 30 monedas que fue José vendido, fue Jesús vendido. Amén. Solo que, por supuesto, nuestro Jesús en nada pecó y en todo fue tentado. Amén. Pero hay mucha similitud de José. Ahora, plenitud, hermanos, para seguir con este tema. Estamos aceptando el llamado de Dios. Dios nos está llamando a plenitud. Hermano, usted y yo tenemos que ser exhaustivos en una revisión. ¿Estoy yo en plenitud? ¿Me siento pleno con Dios? ¿Me siento en plenitud en las áreas que Él me está llamando a servir, a dar, a estar, a orar, a ser creyente? Bueno, plenitud es convicción. Y una de las cosas que vamos a ver es que José fue un hombre de convicciones. A pesar de toda su situación familiar, la convicción, vamos a Génesis capítulo 37, en el verso 6, para que veamos algo impresionante con respecto a José. Cómo José es un hombre de plenitud, porque la plenitud busca que nosotros seamos gente de convicción. Fue un hombre de convicciones. En 37:6 dice, él les dijo, vean qué tremendo, hermanos, vean la convicción de... Yo quiero que nos contextualicemos, amados hermanos y hermanas. Estamos hablando de un muchacho de 17 años. ¿Quién tiene aquí 17 años?
Benjamín, no, no, 17, no. Ay, yo también, yo quisiera, yo tengo 17 como al cuadrado. No, me paso. Hermano Ale, allá sí. Ok, pero ven qué tremenda convicción. Pero de un muchacho, no estamos hablando de un adulto. No, José tenía 17 años cuando viene el Señor a trabajar con él. José era muy joven. Vean el verso 6. Bueno, en el 5. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Sea tan ingrato, que hermanos. Y él les dijo, escuchen la convicción, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Pero José, verso 9, porque cuando usted es un hombre, cuando usted es un hombre de convicción, usted es un hombre que el Señor vuelve a traer otro sueño. Cuando usted es un hombre de convicción, el Señor no lo suelta en el proyecto de vida que Él tiene para usted. Hermano, si usted tiene un sueño, abrácelo en el nombre de Jesús. Si es esto de Dios, abrácelo. Usted tiene que saber qué es lo que Dios le ha hablado a su corazón. Y a usted, y aunque le parezca que hay cosas como que es muy loco dejar aquello para entrar en esto otro, no, no es loco. Si Dios está ahí, está bien soltar aquello para entrar en lo otro. Nunca vendrá lo nuevo, nunca vendrá vino nuevo si el vino viejo no es desechado. No sirve el remiendo viejo en vestido nuevo. Hay que dejar lo viejo para entrar en plenitud. Hay que dejar las cosas viejas para entrar en lo nuevo. Aunque te parezca loco, aunque parezca como que no tiene forma, si Dios te ha hablado, si Dios te ha abierto una puerta a algo nuevo, tiempo de dejar lo viejo, porque si no dejas lo viejo, nunca podrás entrar a lo nuevo. Excepción que mi esposa no me deje porque estoy viejo. Dicho una aclaración. No, de verdad. ¿Cuántas cosas viejas estás añorando? Por eso es que no votamos cosas. Tenemos el cuaderno ahí de cuando estamos en preescolar y no lo queremos votar porque hasta que ese libro no desaparezca, no aparecerá otro. Hasta que no soltemos a nuestros hijos a la presencia de Dios y los formemos en carácter, no vamos a tener nada nuevo. Amén. Aleluya. Esa es otra parte de ya le estoy adelantando, eso es parte de la plenitud en la vida de Abraham, soltando lo viejo para entrar en lo nuevo. Pero bueno, ya les adelanté. Dios me dé vida para seguir predicando la palabra y para estar con ustedes si es que ustedes me siguen amando. Hermanos, vean la convicción, vean el verso 9. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Y José no aprendió. No, no es que no aprendió, es que José sabía de dónde venían los sueños. Es que José era un hombre de convicción. ¿Es tal tu convicción en esta mañana? ¿Estás convencido de que Dios te ha llamado? ¿Estás convencido de que Dios te ha dado dones espirituales? ¿Estás convencido de que Dios te ha dado cosas especiales y profundas y muy grandes y que nada de lo que usted hace otra persona lo puede hacer? Cualquier persona podría hacer lo que usted hace, pero nadie va a hacer las cosas como usted las hace. Y esto es donde tenemos que pararnos firmes y decir, Señor, gracias porque tú me estás llevando aquí, porque tú me estás trabajando en mi vida. Amén. Yo tengo que estar claro, tengo que estar convencido. Sí, yo estoy convencido, esta es mi edad. Ya tal vez no tengo la misma fuerza de antes. Pero al final tengo que lucharla y tengo que seguir y apropiarme de aquellas cosas. ¿Y quién dijo que nosotros teníamos que tener siempre la misma fuerza? No. Al final todos vamos en un proceso y ¿qué importa? Yo debo apreciar lo que tengo, debo apreciar porque Dios me está llevando en proceso. Y para nosotros, los que estamos creciendo, los que vamos más hacia la adultez, igual que los jóvenes, vivan el tiempo, vivan su edad. Apreciemos la edad, apreciemos las canas, apreciemos que ya no tenemos la misma fuerza, pero amemos porque eso es parte del proceso y en el proceso Dios no se ha equivocado. Si Dios ya no,
yo pienso que no tengo la misma fuerza, Dios también lo sabía y Dios también es fiel para saber que yo puedo llegar hasta el final cuando Él quiera, hasta donde Él quiera y como Él quiera. No nos golpeemos, no adelantemos acontecimientos, amén. Esto es ser una persona de convicciones. José tuvo otra vez convicción, resulta, dice, ahí estoy en el 9, ¿verdad? Se lo contó a sus hermanos y le dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó eso a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos y nos postraremos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Vea que el papá también se le paró. A ver, papito, ¿cómo? A ver, mi chiquito, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo? Usted tan chiquitito y va a decir que yo. Cuidado, hermanos, porque Dios no hace diferencia en edades. Dios da el sueño a quien quieren dar el sueño. Dios da la provisión a quien Él sabe que tiene que tener provisión. Dios es Dios. Dios es nuestro Dios soberano. Pero vean lo que le pasó a José. Pero José, para buscar la plenitud, eres un hombre de convicción. Eres de convicción. ¿Usted es una persona de convicciones claras, firmes? ¿O usted es como las olas del mar que vienen y van? ¿O usted es como las nubes sin agua? Dice Pedro. Hay que tener convicción. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué Dios me llamó a hacer? Y pues sentirme valiente, esforzado y gozoso de saber que Dios me llamó, que Dios me hizo así, que Dios no se ha equivocado. Yo explicaba a alguien por qué yo digo que yo soy guapo. Porque algunos no lo creen. Pero es que si Dios me hizo así, Dios no se equivocó en hacerme así. Por eso es que yo digo, no es petulancia, no es como, ¿verdad? Esa parte de narcisismo. No, es que si Dios me hizo así, yo me amo así, me acepto así, porque Dios me hizo así y Dios no se equivoca y lo que Dios hace es siempre bonito, bueno, agradable y camino a la perfección. Que quede claro que fue mi mamá la que dijo. Hermanos, es tremendo. Amaba. José era algo tremendo, hermanos, porque José tenía muchas cosas que tenían convicción. Vamos a lo segundo. La convicción del sueño de José fue algo que Dios lo estableció. Y ahí es donde ya lo leímos, la convicción del sueño. ¿Usted tiene convicciones sobre sus sueños? Sobre su proyección en la empresa, a Eduardo, a Mori, en familia, una familia de carácter es esa, o en la vida de cada uno y todos ustedes. Perseveremos con convicción. Vamos al otro, porque este es el llamado que Dios nos está haciendo. Plenitud tiene que ver con santidad. 2, fue un hombre de santidad. Hermanos, plenitud tiene que ver con santidad. Fue un hombre de santidad. La decisión de pecar contra Dios es nuestra. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir que no, hermanos. Hermanos, la decisión de pecar, y quiero que lo leamos, ahí aparece en azul, ahí aparece a su costado de la pantalla. Voy a hacerme para acá para no tapar. Pero quiero que lo leamos, porque, hermanos, la decisión de pecar contra Dios es nuestra. La decisión de pecar, los que estamos en Cristo Jesús, es suya. Si usted peca es porque usted está accediendo, usted quiere. La victoria no nos fue dada y la capacidad de decir no al pecado es nuestra. José entendía eso, un muchacho tan joven. Pero José viene y dice, no, yo no voy a pecar, yo soy un hombre de santidad. Porque si quiero buscar plenitud, tengo que encontrarme en santidad. ¿Qué dice ahí? Vamos al contar 3. Los que están en pantalla, ahí en sus casas, otra vez agradecido por conectarse. Gracias. Y los que están aquí. Al contar 3, vamos a leer el cuadrito en azul. 1, 2, 3. La decisión de pecar contra Dios es nuestra. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no. Entonces no hay excusa, hermano. Porque la excusa es la marca de un corazón mentiroso. La excusa es la marca de un corazón que miente. No hay excusa para decirle al Señor, Señor, es que viera qué difícil.
que viera qué duro. Sí, seguro es difícil, hermano. Sí, hay circunstancias. Sí, a veces hay mucha adversidad. A veces cuesta, pero no es que yo no pueda decir que no. Amén. La plenitud tiene que ver con santidad y nosotros vemos cómo lo demuestra. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer con la mujer de Potifar? En este acoso sexual que él tuvo, sencillamente él se rindió y dijo: no, salgo en carrera, es mejor que corra, es mejor que me vaya, es mejor que ya yo salga de aquí porque yo no voy a pecar contra Dios. Y fue lo que le dijo a esta mujer: ¿acaso está bien que yo peque contra Dios? Hermanos, nosotros necesitamos esa convicción y necesitamos también vivir, tener esa santidad, porque un hombre o una mujer que vive en santidad es un hombre y una mujer que busca plenitud. Hermanos, plenitud, esa palabra tiene que grabársenos para vivirla, para trabajarla, porque es eterno. No se logra de la noche a la mañana, pero hay áreas que tienen que ser conquistadas en nosotros. Amén. Ante el acoso sexual, él se mantuvo en santidad. Hermanos, vean qué tremendo, 39:9. Vean 39:9 para ver un poquito aquí a José. En 39:9, cuando está José con la mujer de Potifar, a mí me llama la atención. Vean la fidelidad y la santidad y el temor a Dios. En verso 8, esta mujer, en el verso 7 le dijo: después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. En ese tiempo las mujeres sí eran directas, ¿verdad? No había tanta cosa. Sí, eran muy directas. Acuéstate conmigo. Es que son bandidos aquí. Están riendo. Dice alguien. Dale. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: ¿cómo puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa? Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Verso 9, en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Vean qué tremendo. Él hace la diferencia, porque un hombre y una mujer que busca plenitud es un hombre que se guarda en santidad, sabe que le va a decir la verdad a la persona y le va a decir: no, yo con usted no quiero nada porque su esposo, la persona que me dio confianza, me puso en manos a usted, pero yo no voy a pecar contra Dios. Y entonces fue donde salió corriendo. ¿Ok? Necesitamos a veces correr, hermanos, porque la santidad es un plan y un propósito en el que Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. Santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo y usted queremos llegar a plenitud, vamos hacia la santidad. Vean qué tremendo, porque todo esto le sirvió a José, lo mandaron a la cárcel por no querer acostarse con la mujer. Lo reconoció el copero aunque al copero le costó reconocerlo, hasta el rato fue que le cayó, y lo reconoció el faraón. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque nosotros necesitamos aprender que cuando tomamos decisiones de pecar contra Dios, es una decisión mía. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir que no. Entonces, cuando nosotros recibimos la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Una nueva vida es para que andemos en novedad de vida, como dice Pablo, que vivamos una vida santa para Dios. A este hombre lo reconocen, hermanos, pero ¿por qué? Porque la santidad no solo significa vivir una vida apartada del pecado, significa también vivir apartado para Dios. Y esto es algo que necesitamos tal vez darle un poquito de margen y de piense. Santidad no solo significa el vivir una vida apartada del pecado, significa también vivir apartado para Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia, hermano? Necesitamos hacerla notar. ¿Cuál es la diferencia? Santidad no solo significa vivir una vida apartada del pecado. Santidad también significa vivir apartado para Dios. Y aquí hay dos cosas que son totalmente diferentes. A veces nosotros tratamos o nos fundimos en esto. Y déjenme, por favor, tratar de explicarme. Cuando hablamos de la santidad, que no solo significa vivir una vida apartada del pecado,
Es que hay muchas personas que son muy buenas. Hay personas que inclusive, hermanos, algunos, yo digo, y no estoy, respeto el criterio, no estoy de acuerdo, que dicen, es que ese es mejor que un cristiano. ¿Han escuchado eso? Porque son personas que posiblemente estén muy aparte de vicios, muy aparte de situaciones adversas, son gente muy honesta, gente trabajadora, gente muy responsable, gente muy, ¿verdad? De esa gente bonachona, de esa gente buena gente, de la gente que usted dice, sí, hermano, santidad no solo significa vivir un apartado del pecado, pero ¿cuántas de estas personas que aún viviendo apartados del pecado no son personas que viven apartados para Dios? Y cuando decimos entonces en la diferencia apartados para Dios, estamos diciendo que usted y yo somos personas que entendemos el plan, el propósito y el llamado de Dios. Y entonces vivimos por esa causa. No me minimizo, no me coacciono, no me corto. Lo que es de Dios se lo doy a Dios. Lo que Dios me manda, eso lo hago. Eso es santidad. Lo que Dios dice que yo soy, eso vivo. Porque eso es vivir para Dios. Eso es totalmente diferente a ser una persona apartada del pecado. Hay personas que pudieran vivir apartadas del pecado sin ser gente que se han apartado para Dios. En vivencia, en formas, en vivir consumidos en el amor de Dios, en adorarle en espíritu y en verdad. En decir, no, yo soy apartado. Soy santo porque Él dice que yo soy santo. No solamente me aparto del pecado, sino que soy apartado para Dios. Lo que tú quieras, Señor, la hora que tú quieras, a donde tú quieras llevarme, lo que tú quieras hacer conmigo, eso es santidad. Amén. ¿Está bien la diferencia? Bueno, en la cárcel, él al rato lo reconoció el copero y al rato lo reconoció. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que pasa esto, hermanos? Bueno, el copero, cuando el sueño que tuvo Faraón, él pues, se acordó de que era José el que interpretaba y se acordó de José. Habían pasado como 2 años, ¿verdad? Después Faraón también, ahí en Génesis 41:37, ¿verdad? El asunto, dice el Faraón que le pareció bien. Vean a 41:37, es que oigan cómo el Señor exalta a los suyos y cómo los sueños siguen permaneciendo. Vean 37. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hermanos, ¿qué es esta referencia? Esa es la referencia que el mundo tiene de usted. Esa es la referencia que el mundo tiene de mí. Esa es la referencia que en el núcleo familiar a usted le dicen. Esa es la referencia que las personas que me conocen tienen de mí. Como con José en este particular. El faraón le dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Será que la gente piensa así de nosotros, hermanos? Porque la santidad tiene esa proporción, ese legado. La santidad tiene ese factor. La gente puede ser y ver diferencia cuando usted y yo caminamos en santidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que ya me emocioné. José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. Uy, ay, ay. Esto viene de un incircunciso. Esto viene de un hombre que no tenía. Pero, hermanos, vean cómo la plenitud toma forma. La plenitud toma forma. ¿En qué? ¿Qué fue lo primero de José? ¿Era un hombre de qué? De convicción. Lo segundo, ¿un hombre de qué? De santidad. ¿Y qué más? Les voy a decir al tercero, porque es importante que usted y yo entendamos por qué es que José es reconocido de esa manera, porque en los sueños, porque el sueño de Dios había acaparado, por eso los sueños de Dios hay que abrazarlos, hay que tomarlos, hay que vivirlos, y no para trasegar, y no para hacer cosas, porque a veces gente que hoy quiere solo plata y que habla solo de dinero y que habla solo de prosperidades raras, extrañas, que no están bien para los santos de Dios, ¿verdad? Dios prospera conforme sus misericordias y su gracia, pero a veces dice, sí, sueño, si usted da hoy tanto, el Señor mañana le aparece con tanto. No, eso no es verdad.
Eso no es cierto y no está en la Biblia. Ok, plenitud tiene que ver con saber perdonar. Y aquí es donde está el tercero y vamos a ir cerrando. Fue un hombre que aprendió a perdonar. Entonces, primero fue un hombre de convicción. Segundo, fue un hombre de santidad. Y tercero, fue un hombre que aprendió a perdonar. ¿Le cuesta a usted perdonar? Nos cuesta perdonar. Él se fue un hombre que sabe cómo perdonar. José fue extraordinariamente un hombre que sabe perdonar. Esa es una de las características más importantes que un hombre puede y una mujer puede tener, ser perdonador, hermano, porque la plenitud tiene que ver con saber perdonar. La plenitud tiene que entenderse desde ahí. Si yo no sé perdonar, yo no puedo apuntar a mi plenitud. Imagínense que él perdonó a sus hermanos, a su papá, a todo mundo perdonó. Y este hombre es puesto, hermanos, en una posición por causa de Dios, por causa de lo que Dios estableció. Porque cuando soy obediente a Dios, hermanos, el Señor exalta al que debe ser levantado, exaltado. Y Él levanta del polvo al pobre. Amén. Aleluya. Pero tenemos que ser obedientes. Ustedes saben a cuánta gente perdonó. Y aquí es interesante, hermanos. Vean cómo para mí es uno de los grandes cierres, y quiero cerrar yo también con esto, con respecto a la parte en una declaración de plenitud, porque la declaración de plenitud está trazada sobre esto del perdón. Vean lo que él les dice a los hermanos. Es una declaración de plenitud. Dice, ustedes... Está en Génesis 50:20, porque están haciéndome ojitos, porque está un poquito borroso. Génesis 50:20, vamos ahí, porque este es nuestro cierre. Génesis 50:20. Rapidito, porque no quiero que el reloj me gane ahí. 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Este es la clásica declaración de plenitud, la clásica declaración de yo te he perdonado. Cuando ponemos a Dios en posición tal que podemos exaltar el nombre del Señor y poder decir, Señor, de verdad, qué tremendo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Hermanos, ese texto debe estar anclado a nuestro corazón, a nuestra mente. Este texto debe estar ahí. Si a usted le está faltando perdón, si usted está con situaciones adversas y le está costando un poco el asunto de aceptar que te dañaron, que te maltrataron, que te golpearon, que te traicionaron, yo le digo en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿quieres entrar en plenitud? Haz una declaración de plenitud de perdón. Este es el mejor de los perdones. Ustedes conocen la historia de José. José, los hermanos vinieron ante la hambruna y tuvieron que postrarse para que el sueño de Dios fuera cumplido. Aleluya. Y porque entonces él dice, no, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Porque los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Tu situación en esta mañana, tu circunstancia en tu vida de salud, de economía, de falta de trabajo o lo que estemos pasando, que sé que hay situaciones adversas, en el nombre de Jesús yo le digo, hermano, tome esto. Diga, de verdad, yo creo que todas las cosas están ayudando para bien. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que a veces no hay fuerza, pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, dígale, Señor, gracias, sé que todo opera para bien. Igual la declaración de plenitud. Si quiero entrar en plenitud, tengo que entrar en ese proceso de un hombre que sepa perdonar, de una mujer que sabe perdonar. Y José supo hacerlo, lo hizo de una manera integral. Primero fue un hombre de convicción, segundo fue un hombre de mucha santidad y tercero fue un hombre que supo perdonar. Esto es un camino que se traza para la plenitud y la declaración de plenitud. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dice que los perdonó, los amó. Hermanos, y vea qué tremendo, porque cuando la plenitud empieza a tocar las puertas y nosotros somos obedientes a plenitud, hermano, resulta que dice en el texto, sigue diciendo ahí, para hacer lo que hoy vemos, en el 50:20, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Mucha gente fue bendecida, mucha gente fue
de verdad, hermanos, nutrida ante la situación de la hambruna que pasaba este pueblo, y a través de lo que José hizo y cómo Dios lo usó, dio de comer a muchos. Queremos entrar en plenitud, queremos vivir plenitud. Abracemos la verdad de Dios, abracemos sus sueños, abracemos carácter, abracemos, hermanos, los imperativos de Dios, orando, sirviendo, amando, santidad, dando, estando, congregándome, funcionando en mis dones y en los talentos que Dios me ha dado. Ahí es donde nosotros empezamos a trazar el camino con obediencia a Dios, no por ganancia deshonesta, no por vanidad ni vanagloria. Aleluya. Por eso esta mañana me encantaría que terminemos orando y diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos hablando y hemos hablado tu palabra. Igual como José tuvo ese sueño, igual como José vino y tuvo, Señor, esa convicción, tuvo esa decisión de caminar en santidad, tuvo esa gran decisión de perdonar. Señor, tú abriste puertas. Tú abriste puertas gigantes. Todo un reino se le fue entregado a este hombre. Todo un reino, Señor, el mejor reino que existía, el reino más poderoso que en ese momento existía, fue puesto, Señor, ahí, porque tú eres ese Dios grande, tú eres ese Dios que sabes que cuando nos estás llamando a plenitud, nosotros podríamos entrar en caminos que tan siquiera los pensamos. Por eso en esta mañana yo oro por los que hoy estamos aquí congregados, en el nombre de Jesús. Hermano, en el nombre de Jesús. Hermana, en el nombre de Jesús, abraza esa verdad de Dios, abraza ese sueño de Dios, abraza ese don, abraza ese llamado, abraza esto y dígale: Señor, yo estoy aquí para servirte. Quiero ser solamente, no solamente santo porque me aparto del pecado, quiero ser santo porque vivo para ti, Señor, porque toda esta santidad es genuina. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y clamamos por esta iglesia local, oramos y clamamos por los que puedan estar enfermos en esta hora y decimos: Señor, sea declarado sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por los que estamos hoy aquí en el nombre de Jesús. Señor, si hay falta de provisión, ten misericordia, Hijo de David, en el nombre de Jesús, Señor. Y también te pedimos por el mundo, por las personas que están, por toda esta pandemia, Señor, que sea quitada conforme tu plan y tu gran propósito. Te bendecimos, Señor, y gracias porque hoy tenemos un escalón más para poder aprender que plenitud implica obediencia, que plenitud implica vivir para tu gloria, que plenitud implica tomar decisiones en el Espíritu conforme tú has declarado en nuestro corazón y en las Escrituras principalmente. Te bendecimos y damos honra, gloria y alabanza. Aleluya. Amén. ¿Cuántos podemos darle ese buen aplauso al Cordero?